Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Google Sheets en Juan S. Guzmán. Hoy vamos a ver algo que me preguntaron en un comentario. Puede ser algo muy específico, pero de nuevo, todas estas cosas específicas, así no nos sirvan directamente, nos van a hacer practicar y nos van a de pronto introducir a nuevas fórmulas o funciones o a nuevas formas de pensar las funciones, o si ya conocemos las funciones, de pronto cómo trabajarlas y mezclarlas con otras. Lo que me preguntaron es cómo calculo las horas hábiles entre dos fechas. Ya hemos visto en otro video cómo calcular las fechas, los días hábiles entre dos fechas, y hay una función que se llama DIASLab. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo, por ejemplo, si mis empleados trabajan de 8 a 12 del día y un empleado no trabajó desde el 10 de agosto hasta el 25 de agosto, entonces quiero calcular de manera rápida cuántas horas me representan eso. Entonces a veces no es tan difícil, pero si por ejemplo yo digo dejo de trabajar el 10 de agosto a las 11 de la mañana y entro a trabajar el 23 a las 9 de la mañana, pues quiero calcular esas horas. ¿Listo? Es como trabajar con fechas y horas al mismo tiempo. Entonces vamos a poner una fecha inicial y una fecha final, pero la fecha siempre va a tener. Empecemos por algo sencillo que nos permita hacer el cálculo casi que manual a nosotros. Vamos a empezar del 17 de agosto al 23 de agosto. Y aquí hemos una hora. Este va a ser de 8 de la mañana a 12 del día. Ya sabemos la fórmula básica, que son los días hábiles, que es DIASLab. DIASLab me pide una fecha de inicio y una fecha de fin, y si quiero puedo poner unos festivos. Acuérdense que vimos en el video anterior que si por alguna razón tienen que incluir los sábados, pueden usar DIASLab Intel, que les permite decir si incluir sábados, incluir domingos o no incluir viernes o cualquiera de las anteriores. Listo, entonces, esto me da 5. Vamos a ir acá y mirar. 17, 18, 19, 20 y 23. Listo, van 5. Perfecto. En este caso, si yo trabajara de 8 a 12, cuadra perfecto, porque serían 5 días. Entonces ahora simplemente vamos a multiplicarlo por las horas. En este caso, el caso más sencillo, si es de 8 a 12, pues simplemente multiplico estos días por 4 horas y ya está. ¿Listo? Ese es el caso más fácil. Esto vamos a llamarlo cálculo. Listo. Ahora sigamos. Siguiente caso. Ya empecemos a jugar con estas horas. Digamos que ya no es 8 de la mañana, sino empezó a las 10. Y aquí ya no es a las 12, sino también terminó a las 10. Y ya sabemos que mi horario es de 8 a 12. Entonces ahora sí puedo crear una hoja de configuración. Y aquí puedo poner horario laboral. Aquí inicio jornada 1, fin jornada 1, como quieran llamarlo. Y estoy día de 8 a 12. Lo que voy a hacer es separarlo en dos, en los días hábiles completos y en las horas hábiles parciales o algo así. ¿A qué me refiero? A que si yo empiezo el 17 y termino el 23, la forma que a mí se me ocurre calcularlo es que voy a empezar a calcular desde el día siguiente, desde el 18 y hasta el día anterior, hasta el 22. Del 18 al 22, porque eso ya sé que son días completos. Y ya después me ocupo de las horas. Entonces lo que voy a hacer en vez de A2 a B2 es A2 más 1 y B2 menos 1, que son 3. Que en nuestro ejemplo serían 18, 19 y 20. Perfecto. Entonces ahora en ese horas hábiles parciales voy a trabajar con este 17 y con este 23. Es más, puedo crear otra, ya después todo lo metemos en una sola fórmula. Horas hábiles primer día y horas hábiles último día. Entonces el primer día entre las 10 de la mañana. Entonces lo que voy a hacer es, como ya sé cuál es la hora inicial, entonces simplemente voy a restar esta hora de acá de esta hora inicial. Vamos a usar esta fórmula hora. Lo podría hacer con esta hora. ¿Cuál es el problema? Que si aquí yo tengo 10 y medio, me sigue tomando 10. Ese es el problema de esta función. Hora. Redondea la hora, solo me toma las horas y no me incluye los minutos. Entonces puede ser un problema. Entonces vamos a usar más bien la función hora número, que lo que hace es convertir esta fecha a un número. Una fecha, miren esto, vamos
vamos a pegarla aquí como valores. Una fecha en realidad es un número entero y unas decimales. El número entero representa la fecha y el decimal representa la hora. Y la hora funciona como un 1. Un día es 1. Una hora es pues ese 1 dividido 24. Entonces cada hora es 0.0416 y cada minuto es dividir esto por 60 y así sucesivamente. Entonces si tenemos en cuenta esto, podemos hacer cosas interesantes. Esta es la representación de las 10 de la mañana, pero necesito representar 2 horas. ¿Cuánto me dan 2 horas? Porque es 8 menos, bueno, aquí 10 y media, volvámoslo a 10 y ya miramos el tema de las decimales. Entonces ya tengo mi hora número, ahora necesito saber cuánto trabajo ese primer día. Lo que trabajo ese primer día es básicamente la hora que empezó, que es 10, y la diferencia con las 12, o sea, 12 menos 10. ¿Sí? ¿Y cómo represento 12 en esta mismo decimal? Pues es, vamos a ir aquí a buscar mis 12 y simplemente la vamos a dividir por 24, o sea, 0.5. Las 12 del día siempre es 0.5 en esta notación. Y se lo restamos a esto y eso me va a dar el número de horas trabajadas. Entonces cojamos esto y aquí a eso le restamos hora número. Si multiplicamos todo esto por 24, me da 2. Ahí están mis 2 horas. Borro esto. Entonces hagamos un par de pruebas. Si son las 11, me da 1. Y esto lo podemos redondear un poquito. Es 1 hora. Si es 9, son 3 horas. Si es 8, si entro a las 8, serían 4. Listo. Vamos a ver dos casos extremos. ¿Qué pasa si entro a la 1 de la tarde? Como mi horario laboral es hasta las 12, pues en realidad no contaría. Es como si hubiera trabajado 0 horas ese primer día. Pero aquí me da un negativo. Entonces lo que podemos poner es un sí. Que si esta hora número es mayor a 0.5 o a 12 sobre 24, quiere decir que no me van a contar, entonces me da 0. Y si no, entonces ahí sí haga todo este cuento. Entonces ahí sería 0. Y si son las 15 o las 16 o las 17, también me da 0. Pero miremos el otro caso. Si aquí yo le doy 8, están mis 4 horas, pero si le doy 7, me da 5. Entonces tengo que darle otro sí, que si hora número A2 es menor a 8 sobre 24, entonces me lo deje en 4 horas. Si no es mayor a 0.5, entonces ahora miramos si hora número, esto lo podemos hacer con un switch también o con un ifs, pero bueno, vámonos por ahora con si anidado. Si esto es menor a 8 sobre 24, entonces déjelo en 4. ¿Listo? O sea, si haya entrado a las 5 de la mañana, solo cuenta desde las 8, porque es mi horario ahora. Lo único que me faltó aquí es que este 12 sobre 24 lo voy a enlazar a mi hora final, para que después simplemente puedan cambiar aquí la hora y les actualice automáticamente. Lo importante aquí del fin de jornada es que si son las 5, lo pongan en hora 24 horas. Si son las 5, pongan 17. Y este 8 lo voy a cambiar por este de acá. Con eso, si cambia de 8 a 7, de 8 a 9, ya queda formulado. Listo. Y ahora vamos a copiar esto a mi hora fin del último día, que no es igual, pero podemos partir de esta misma fórmula. Y esto reemplacémoslo por B. Entonces vamos a mirar lo mismo. Si hora número B2 es mayor a las 12, entonces esto va a ser 4. Porque si salió a las 3 de la tarde, pues trabajo las 4 horas de ese día. En cambio, si es menor a las 8, pues va a ser 0. Y si no, si está entre las 2, si está entre las 8 y las 12, entonces aquí ya no voy a restar 12 de la hora, sino al revés. A esa hora voy a restarle 8. Si él entró a las 10 de la mañana, entonces las horas son 10 menos 8. Ya no importa la hora de salida. Entonces, hora número B2 menos las 8, que está aquí en mi configuración B2. Listo, ahí está. Entonces probémoslo. Digamos que aquí yo fueron las 11, entonces son 3 horas, perfecto. Si aquí fueran las 3 de la tarde, solo son las 4 horas. Y si aquí salió a las 8 de la mañana, entonces son 0 horas. O si es las 7, también son 0 horas. Listo, entonces ahí ya queda. Podríamos ya todo ponerlo en una sola, si quisiéramos. Ah, bueno, y aquí me faltó horas hábiles totales, ¿no? Trabajadas.
que sería la suma de estas tres. Entonces ahora juntemos las fórmulas. Esta, vamos a pasar acá, en vez de F2. Y este C2 vamos a reemplazar por esta. Simplemente vamos a dejar todo en una sola fórmula. Y esta vamos a poner aquí en vez de 2. Y esta la vamos a poner aquí en vez de E2. Podemos eliminar todo esto. Podemos organizar esto un poquito. Entonces, de nuevo, básicamente lo que hicimos es separar esto en tres componentes. En los días hábiles completos, el día hábil inicial y el día hábil final. Y al día hábil inicial, pues miro si es mayor o menor a la hora final o a la hora inicial de trabajo. Y dependiendo en eso, hago la resta. Y lo mismo en la fecha final. Lo último que le puedo cambiar es este 4. Ese 4 lo puedo dejar también vinculado acá. Aquí le puedo decir horas laborales, que serían este menos este. Y este 4 puedo traer de acá. Y ya. Y lo mismo por acá. 4 vendría vinculado a este. Porque si son 5, 6 o 7, pues ¿cómo hace para saber ese total de horas laborales máximas al día? ¿Listo? Lo que nos quedaría faltando es si hay 2 jornadas al día. Ahí nos tocaría como cambiar un poquito este sí. Es básicamente lo mismo. Sino que la hora final, por ejemplo en este caso, ya sería la hora de la jornada 2. Lo mismo acá. Y pues tendrían que tener en cuenta esa hora de almuerzo. Pero es básicamente esto mismo. Simplemente modificar un poco este sí. ¿Listo? Eso era. Entonces encuentra la plantilla y la fórmula en el Patreon o en la academia. Y si quieren aprender a trabajar con estas fórmulas de fecha y en fórmulas y funciones en general y aprender a dominar sheets, los invito a la academia Juan S. Guzmán, donde encontrarán muchísimos tutoriales y cursos de todos estos temas. Y si no, simplemente se pueden suscribir al canal, donde todas las semanas hay por lo menos 2 videos de temas relacionados a Google Sheets y Google Apps Script. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.